Hola, buenos días. Hoy quiero tratar otra vez el tema de la guerra en Israel, porque aunque aparentemente las cosas han mejorado, que ya no hay tanta violencia, la verdad es que no. Sigue habiendo un gran peligro de que este problema, este conflicto, esta guerra que Israel ha declarado a los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza, escale a proporciones mayores y se convierta en una guerra regional, que todo el Medio Oriente entre a una guerra en las cuales van a estar involucrados, por supuesto, Israel, en el norte, el Líbano, Siria, hacia el este de Israel, noreste, Irán, el gran promotor de todos estos ataques terroristas contra Israel y en muchas otras partes del mundo, pero que además también hay el peligro de que intervengan otras naciones del mundo árabe como Egipto, Jordania y aún naciones tan lejanas como Rusia, China, Corea del Norte. Esto realmente no ha pasado y hay un riesgo grande de que escale y se convierta en un conflicto de grandes proporciones. Hoy yo quiero contigo revisar el último capítulo del profeta Zacarías. Quiero revisarlo contigo porque vamos a encontrar en él algunas cosas que Dios escribió hace más de 25 siglos atrás, más de 2500 años, imagínate. Y va a ser realmente sorprendente lo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a comenzar leyendo verso 1, capítulo 14, Zacarías. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio. Tremendo. Tremenda profecía. Tremenda profecía. El día de Jehová viene. Yo con frecuencia hago el paralelo con lo que ocurrió en el tiempo antiguo con con Noé, cuando Dios le dijo construye un arca, y él y sus hijos trabajaron alrededor de 100 años en la construcción de un barco enorme, grandísimo, con 3 niveles, en donde Dios dio instrucciones para guardar en él, en ese barco, aquellos que se iban a salvar del diluvio universal. Y en las profecías bíblicas que tú puedes encontrar en Mateo 24, por ejemplo, Lucas 21, Marcos 13, si tú lees esos capítulos vas a encontrar que allí dice que porque el fin del siglo, el fin de los tiempos, el fin del mundo será parecido a esos días en los que Dios provocó un diluvio que destruyó a toda la humanidad y solo se salvaron la familia de Noé, él, su mujer, sus 3 hijos, sus 3 nueras, 8 personas en total, y animalitos que Dios ordenó a Noé
acomodar dentro del arca. El tiempo del fin, del cual nosotros estamos en la antesala, que está por ocurrir, va a sorprender al mundo tal y como el diluvio sorprendió y mató a toda esa multitud de gentes que vivieron en la época antigua, la época del arca de Noé. Así que imagínate lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo comienza? Comienza diciendo la primera frase: he aquí, el día de Jehová viene. El reloj profético de Dios está caminando y falta muy poco tiempo. Aunque nadie puede señalar con exactitud día y hora, las señales nos muestran que el día de Jehová viene. Tremendo, tremendo. Vamos a continuar leyendo un poco más. Fíjate, quiero acomodarme un poquito más acá. En el verso 5, solo voy a leer los textos que he resaltado para que este video se enmarque en 20 minutos como máximo. Dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Tal y como, mira, un principio de la hermenéutica, que es la ciencia que nos enseña a interpretar la Biblia correctamente, uno de los principios de la hermenéutica es que cuando el sentido natural de las escrituras son suficientes, que no hay necesidad de añadir luz al texto porque es claro y sencillo, pues hay que tomarlo tal como está. ¿Qué dice aquí? Y vendrá Jehová, mi Dios, está hablando el profeta, y con él todos los santos. Ponga atención a esa frase: y con él van a venir todos los santos. Entonces hagamos un pequeño análisis, muy sencillo. Va a venir Dios, va a venir Jesucristo, como él lo prometió. Varón Galileo, varona Galilea. Ese nombre que yo uso para mi canal, yo soy un varón Galileo, está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 1. Los discípulos, cuando vieron a Jesús irse, recibieron la visita de dos ángeles que les dijeron: varones Galileos, ¿qué hacéis mirando arriba? Así como le habéis visto ir al cielo, asimismo Jesucristo volverá del cielo. Nosotros estamos, los que entendemos la profecía bíblica, en la certeza absoluta de que estamos en el tiempo del fin, porque las señales así lo muestran. El Señor vuelve. Lo lindo de esto último que leí es que con él los santos también. ¿Quiénes son los santos? Los que son de Cristo, los redimidos de todas las épocas. Los apóstoles, por supuesto, todos los creyentes, los que somos de Dios, que previamente el Señor había llevado al paraíso. Y acá ponga atención, porque ¿cómo puede venir el Señor del cielo con todos los santos si los santos no están allá arriba? ¿Cómo puedes traer tú a tus hijos de otra ciudad contigo para la ciudad de Lima, por ejemplo? Imagínate, quieres traer a tu familia, tu esposa y tus 3 o 4 hijos a Lima. Los quieres traer contigo. Obviamente la condición necesaria, sine qua non diríamos, es que ellos estén contigo, ¿verdad? Y si los santos vienen con Jesucristo es porque los santos estamos allá. Durante esos 7 años de la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob,
lo que se conoce como la Gran Tribulación o la semana septuagésima, la semana 70 de la profecía del profeta Daniel. Si Cristo regresa y con Él todos los santos, es porque estamos allá con Él. No solo, claro, los que murieron en Cristo obviamente, ¿no?, se van para el cielo. Por ejemplo, mi mamita, mi hermanita linda María, que murió hace poco, menos de un año, que falleció, ellas están con el Señor. Y cuando llegue el día, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 en adelante, porque nuestro Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado en el mundo y que somos de Cristo, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y junto a los que resucitaron previamente, entre ellos, pues una multitud, los apóstoles, mi mamita linda, mi hermanita también, junto con ellos vamos a recibir al Señor Jesucristo en el aire para estar siempre con Él, y Él nos llevará allá, al cielo, durante esos 7 años de la gran tribulación. Al final, cuando el pueblo de Israel esté a punto de ser destruido por esa confederación de ejércitos que tendrán a la cabeza a Rusia, a Togarma, Turquía, a Persia, que es Irán, a Libia, a Sudán, Algeria, a probablemente también algunas naciones o varias de Europa, y el mundo entero va a estar contra Israel. Cuando Israel esté a punto de ser desaparecido, va a regresar el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, para salvar a su pueblo. Lo vimos cuando vimos el capítulo 12, que Israel va a llorar como se llora por el Hijo unigénito, cuando reconozcan por fin, después de 2000 años, a su Mesías, al Señor Jesucristo. Él va a evitar la destrucción de Jerusalén y de todo Israel, cosa que el mundo entero se va a proponer, aún los que hoy la defienden, porque todo el mundo va a estar contra Israel, para que Dios nos demuestre que no hay escapatoria salvo que intervenga el único Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo he explicado y hoy día te recuerdo algo. Cuando el Señor le dice a Israel, cuando habla con Ezequiel en capítulos 36, y le dice 36 y 37, la restauración física de Israel, el renacimiento de esos enorme cantidad de huesos secos que está explicado en los capítulos 36 y 37 de Ezequiel, ¿no? Dios resucita a ese pueblo casi desaparecido, casi extinto, por diversidad de ataques contra él, sobre todo el de la Segunda Guerra Mundial, cuando ese endemoniado Adolf Hitler trató de exterminar. La solución final la llamó él para borrar a toda esa raza de gente, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, los judíos. Dios les dice, no lo hago por ti, Israel, lo hago para restaurar la santidad y la grandeza de mi nombre. Y cuando nosotros estudiamos este capítulo último, el capítulo 14 de Zacarías, leemos esto que está al final del verso 5. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Porque ese esquema de cosas que Dios ha querido, ha querido revelarnos,
de cómo van a ocurrir todas estas cosas. Se han ubicado las piezas del rompecabezas bíblico ya en el escenario. Todo está listo. Y solo falta que Dios dé la orden. Y el Señor Jesucristo vendrá y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos resucitan. Los creyentes que estemos vivos y sucediese hoy, cosa que es probable, nada hace falta que se cumpla para que ocurra el rapto de la iglesia. Podría ocurrir hoy mismo o dentro de un poquito más de tiempo o algunos meses o algunos añitos, no sé. Pero todo lo que vemos más bien revela a los que somos estudiosos de la profecía bíblica que estamos ya en ese día cuando Dios da la orden para que se cumpla su profecía, sus decretos, sus planes, sus fechas. Y al final, pues, de los 7 años de la gran tribulación regresará Cristo y con él todos sus santos. Hay algunos teólogos, buenos cristianos que no creen en esto. Son buenos creyentes también. Son lindos hermanos. Conozco a muchos que no creen que va a haber un rapto de la iglesia. Te digo algo que es un poco gracioso también. Ellos también van a ser parte del rapto de la iglesia, aunque no crean en el rapto. Ellos también van a ser llevados al cielo. Y ya me imagino sus caras, ¿no? Cuando ocurre el rapto, ya me imagino la sorpresa que se llevarán. Y el Señor sonreirá a ellos que no tenían el entendimiento correcto de esta doctrina que no es substancial. Si tú no crees en el rapto de la iglesia, pero eres un creyente en la divinidad de Jesús, en el ministerio salvífico del Señor, quien murió por ti y por mí, si tú crees que por haberte arrepentido y confesado con tu boca delante de Dios que eres pecador y has recibido a Cristo en tu corazón y has nacido de nuevo, aunque no creas en el rapto, vas a ser parte del rapto. Y yo no quiero ser agresivo, pero en ese momento te sonreiremos también a ti, nuestro querido hermano, y el Señor se encargará de tal vez darte un seminario rápido de escatología, la escatología correcta, es decir, la parte de la teología que explica las cosas del tiempo del fin. La cosa es que todos los hijos de Dios vamos a ser llevados por Cristo junto con los hermanitos que han resucitado, los que son de Cristo. El resto, la gran mayoría de otros que murieron sin Cristo, van a ser resucitados en otro momento, al final del milenio, cuando terminen los 1000 años del gobierno milenial de Cristo, antes de que venga la nueva Jerusalén y que el Padre Celestial descienda a habitar en el monte de Sión, en la ciudad santa de Jerusalén. La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Eso va a ser maravilloso. Son los capítulos finales del libro de Apocalipsis, que ya hemos estudiado y que algún día vamos a refrescar también. Hoy quiero dejarte con esto. El rapto de la iglesia está por ocurrir. Y después del rapto, tal como fue en el caso de el diluvio universal y del arca de Noé, en el cual se salvaron solo 8 personas, hoy Dios te está invitando a entrar en el arca, en su familia, que es el arca es la figura del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Que dicho sea de paso, la iglesia no es un edificio. Cuando tú pasas por un templo, tú no tienes que persignarte porque es en la casa de Dios. No, la iglesia somos los hijos de Dios nacidos por la fe en Jesucristo,
La iglesia no son ladrillos. La iglesia son hombres y mujeres renacidos por la fe en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey. Bendito sea su nombre. Ok, un poquito más y terminamos. Voy a regresar para leer. Mira, qué bonito es esto del capítulo 8, verso 1 del capítulo 8. Perdón, verso 8 del capítulo 14 de Zacarías. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Qué precioso, qué lindo, qué lindo. Va a haber una transformación física de la tierra, de esa zona que hoy se conoce como la tierra de Palestina, que en realidad es un nombre que inventó uno de los emperadores romanos en el siglo II o III. Si no me equivoco, fue Adriano, que inventó ese nombre, Palestina, ¿no? Y que refiere a una historia de los filisteos. En fin, todo ese detalle tú lo puedes encontrar, o yo te puedo dar más información. Pídemela y yo te doy más información. Escríbeme un comentario y te daré más información sobre ese tema. Hoy yo solamente quiero redondear esta enseñanza con esto que dice acá, de que Jerusalén se convertirá en la bendición para el mundo entero. ¿Cómo no? Si allí va a morar el Dios de Israel, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos. Y pon atención al verso 12. Mira, esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, los que hoy quieren destruir a Jerusalén. Hamás, Hezbolá, Rusia, Turquía, probablemente otras, Sudán, Libia, todas esas ciudades que anhelan la destrucción de Israel. Dice, esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Mira, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo es esto? ¿Acaso alguna vez se ha visto esto? Nunca se ha visto, sino hasta que explotó la primera bomba atómica que el hombre usó en Hiroshima y luego Nagasaki. Una bomba que fue la primera que el hombre inventó y que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, esa era una bombita. Lo digo no por burlarme, sino cuando comparamos con las bombas que hoy existen, las termonucleares, que son 1000 veces más destructivas que la que explotó, esas dos bombas que vencieron definitivamente a Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas termonucleares que en la década de los 60, 70 hicieron tantos ensayos, Rusia, Estados Unidos, el atolón de Mululóa y tantos sitios donde hubieron explosiones. Tú también, si buscas en internet, puedes entender lo terriblemente destructoras que son esas bombas. Cuando exploten esas bombas, y esto es una prueba de que va a haber una tercera guerra mundial, una guerra nuclear que va a tener su epicentro en el Medio Oriente, estas naciones que quieren destruir a Israel, esa gente que va a ser aniquilada por esa terrible guerra mundial, estando de pie, su carne se va a consumir, sus ojos se van a derretir en sus cuencas y la lengua se les va a deshacer dentro de la boca. Porque frente a una explosión termonuclear, nada
puede sobrevivir. Fíjate el verso 15, con esto termino. A ver, vamos a leer el verso 15 y con esto termino. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Porque cuando exploten esas bombas, ¿qué puede sobrevivir? Los animalitos también van a sufrir semejante destrucción. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Qué tremendo es esto. Así que, querido amigo, querida amiga, te dejo con esta idea y con este, yo diría hasta clamor, para que tú no desperdicies la oportunidad que Dios te está dando hoy de alinearte y ponerte a cuentas con Dios. No es difícil, es fácil. Abre tu mente y tu corazón y reconoce que necesitas a Dios que te perdone, que te limpie de la vida pecaminosa que has tenido hasta hoy, para que puedas empezar con el poder de Dios y con la luz del Evangelio de Cristo a empezar a caminar en una nueva senda, una nueva dirección. Ibas por esta senda que conduce a la destrucción y Dios te va a mostrar un nuevo camino que conduce a la vida eterna, si es que tú reconoces tu necesidad, perdóname la palabra que voy a usar, tu inmundicia en la que hoy vives, y anhela tu corazón limpiarte y ser salvo y una nueva criatura. Dios va a formar en ti, como promete el Evangelio de Juan capítulo 3 y el libro de Isaías también en el Antiguo Testamento. Si tus pecados fueren como la grana, van a venir a ser como blanca lana. Es decir, fueren rojos como el carmesí por lo terrible que has estado haciendo hasta hoy, viviendo en qué sé yo, qué problemas, alcoholismo, drogas, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, robos, violencia, no lo sé. Dios te ofrece hoy la oportunidad de cambiar tu vida para venir a ser parte de los herederos de su gloria. Para tener parte en ese maravilloso día en que Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nos dé la orden, sube acá, y nos encontremos con Él en las nubes, para luego ser llevados de esta tierra que va a sufrir esos 7 años de terrible sufrimiento. Nosotros vamos a estar arriba, en los cielos, en el paraíso, disfrutando de las bodas del Cordero, teniendo a nuestro Señor como hermano mayor y al Padre Celestial, a quien podremos ver cara a cara y alabarle y ser, lo dice en el Antiguo Testamento más de uno de los profetas, ser mimados por Dios, quien nos pondrá sobre sus rodillas para besarnos y abrazarnos y recibirnos como su eterna familia. Miles de millones de seres humanos. El otro día hice el cálculo. Si, como algunas estadísticas insinúan, cosa que no se puede probar, la humanidad ha tenido desde su inicio hasta hoy alrededor de 70.000 millones de personas, hoy día hay cerca de 8.000 millones. Pero si juntas a todos, desde Adán y Eva hasta los que nacen hoy, habrían unos 70.000, y si es verdad que 1 de cada 10 es de Cristo, imagínate esa familia de Dios, 7.000 millones de hermanitos tienes allá, y eso va a ser precioso, va a ser maravilloso, va a ser incomparable. Dios te quiere también bendecir. Acéptale, recíbele, pídele perdón y cambia tu vida con el poder que Dios tiene para hacer de ti una nueva criatura y un heredero o heredera del paraíso de Dios, vida eterna, una herencia incorruptible, una casa, un lugar que Dios ha preparado en su inmensa
Dios lo dijo, capítulo 14 de Juan, en la casa de mi Padre, dijo Jesucristo, muchas moradas hay. Claro que sí. El universo ha sido creado para nosotros. Y esta aventura va a ser maravillosa, incomparable, eterna. Y te aseguro que tú vas a preferir estar allí a estar en las tinieblas donde habrá lloro, llanto, crujir de dientes, tinieblas, dolor y sin esperanza. Dios te bendiga. Gracias por estar hasta el final del video. Bendiciones para ti. Acabamos con el libro de Zacarías. Léelo por tu propia cuenta. Lo puedes leer en poco tiempo. Y si lo haces, Dios va a añadir bendición de su palabra sobre tu vida y los tuyos. Bendiciones. Y Dios mediante te veré en una próxima oportunidad, cuando tengamos una nueva oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Amén.